Entonces vamos a hacer un resumen de los ejercicios 1, 2 y 3, pero con los que hicimos el día lunes, me parece, o sea, estas, estos ejercicios. Entonces, por ejemplo, f de x, vimos que era la función lineal, vimos que su dominio era, y su rango y su dominio eran todos los reales. Como es una función sencilla, pudimos encontrar la función inversa, ¿no? Y esta vimos que era una línea inclinada. Luego, aquí tuvimos un ejemplo de una función irracional. Aquí el valor prohibido, pues tiene que ver con evitar las raíces cuadradas de números negativos, y eso lo podemos hacer cuando hacemos que la x valga 2 o valores más grandes. Entonces, por ejemplo, cuando combinamos f y g, que era, por ejemplo, el primer ejercicio, pues vimos que el dominio básicamente es el dominio de la g, o sea, del que tiene prohibiciones. Entonces, f no tiene prohibiciones, g sí tiene prohibiciones. Entonces, la nueva función combinada f con g hereda las prohibiciones, ¿sí? Entonces, ese es ¿cómo se llama? El truco, yendo un poquito a lo del libro. Permítanme que se vaya abriendo el libro para recordarles por ahí unas cosas que estuvimos platicando. Que es precisamente esta tablita que dice operaciones con funciones. Entonces, esto que está aquí al final, que era lo que les explicaba la intersección, es eso. O sea, las restricciones que tenga una función la hereda simultáneamente las otras, ¿sí? Entonces, el día de ayer, digamos ya para retomar este breve resumen, cuando hicimos la resta, en este caso de g con h, o la multiplicación de h con g, lo que tuvimos fue que heredamos los problemas de esta, ¿sí? Entonces a eso se refiere la intersección. Si se fijan, si hacen un poquito de memoria, y bueno, ya que esté el video disponible, van a ver que las restricciones de las tres funciones combinadas pues fueron por culpa de ¿sí? Y bueno, y es que esta restricción incluye aquí el valor prohibido de la otra, que es el x igual a -4. Entonces, el resumen es, cuando ustedes combinen funciones, así como van a combinar sus propiedades, también van a combinar sus restricciones. Entonces, eso es lo principal que hay que recordar con las composiciones de funciones, o cualquier otra operación que tenga que ver con combinar una fórmula con otra. Si una fórmula para calcular alguna cosa tiene alguna problemática y ustedes la tienen que combinar con alguna otra fórmula, la problemática se hereda o se combina, ¿sí? Entonces, siempre que quieran, que tengan por ahí una fórmula y quieran hacer cálculos o extrapolarlos, o sea, hacerlos para algo que va más allá de eso, pues bueno, este es el tipo de precauciones o cuidados que hay que tener. Entonces, prosiguiendo con esto, vamos a hacer la división de estas dos, ¿sí? Entonces, para mí lo más fácil es copiarlo así, y vámonos a un nuevo editor. Entonces vamos a tener g y f ahora, nada más que ahora las vamos a dividir. Entonces ahí tenemos ya estos ejemplos, ya digamos, ya ustedes estando familiarizados con los anteriores, pues es un poquito más rápido avanzar. Nada más, antes de proseguir, ¿alguna duda o comentario? No, profe. Sale, perfecto. Muchas gracias. Entonces, a esta nueva función vamos a asignarle otra letra diferente. Vamos a asignarle la k de x.
Entonces la k de x pues es simplemente la división que va a existir entre la g, o sea, g va arriba, y la f de x va abajo. Entonces aquí ya podemos tener dos peligros, ¿sí? El primero de ellos es en la parte superior la raíz de un negativo, y en la parte de abajo podemos tener una división entre cero. Entonces vamos a encontrar esos valores prohibidos para empezar. Entonces el primero ya lo sabemos, lo sacamos de aquí. Necesitamos que x sea mayor o igual al 2. Y el otro lo sacamos de aquí abajo. Necesitamos que esto de aquí pues sea, en este caso, diferente de 0. O sea, no queremos que esto valga 0. Entonces, para establecer eso adecuadamente, lo que podemos hacer, pasamos este que va sumando, lo pasamos restando, y luego el 3 lo pasamos dividiendo, y nos va a quedar que la x tiene que ser diferente de 1/3. Entonces, cuando x vale 1/3, ¿cómo se llama? Pues perdón, este se va a hacer -1, y pues -1 más 1 da 0, y no queremos que eso pase. Entonces x debemos evitar este valor. Entonces vean, es bastante simple, y ya con esto podemos escribir el dominio de esta nueva función k. Entonces el dominio de k, ¿sí? Use mayúscula, que hay que poner entonces mayúscula. El dominio de k, vean, cuando la x es mayor o igual que el 2, evitamos el 1/3. Entonces el dominio aquí vuelve a ser el mismo que el de las otras funciones. Entonces ya esperaría que aquí se fueran familiarizando con estos ejercicios que hemos estado haciendo. Por eso decidí no cambiar las funciones, y por eso escogí estas, para que esto se siga repitiendo, ¿sí? Para encontrar el rango o la imagen de k, pues bueno, vámonos a utilizar el método de la graficación. ¿Sí? Hemos visto que esto no nos ha fallado. Entonces aquí la función, de hecho vamos a escribir así todo lo más correctamente posible. K de x pues va a ser igual a línea de fracción. Aquí vamos a poner una raíz. Vamos a tener x menos 2. Y acá vamos a tener menos 3x más 1. Y aquí está la función. Queda una especie de cosa arqueada, ¿sí? Y vamos a ver si tiene un punto máximo. Para eso nos alejamos. Entonces nos queda esta línea. Aparentemente no tiene ningún punto máximo. Pero si tiende a un valor constante por aquí, fíjense que esta línea ya no baja. Esta línea ahí, no, miren, si empieza a bajar la línea. Digamos que ahí se ve. Si voy para acá, aquí sube. Más o menos por aquí alcanza un punto. Bueno, no es más bien un punto mínimo, o sea, porque es la parte más baja de la curva. Y si voy regresando para acá, vean, aquí sigue subiendo, sigue subiendo. No quería hacer eso. Sigue subiendo. Vamos a alejarnos más rápido. Hay que hacerse para atrás. Ahí sigue subiendo. Y fíjense que aquí vuelve a bajar. Entonces, si ustedes trazan una línea horizontal,
va a cruzar más de algún punto en esta curva que se ve bastante apretada. Para que se viera claro, le pudiéramos cambiar la escala a la X para apretar la gráfica, pero bueno, eso no lo vamos a poder hacer ahorita. No sé cómo se haga eso en GeoGebra, sé hacerlo en otros programas, pero no aquí. Pero pues bueno, o va a ocurrir el problema de la doble línea, entonces nuevamente esta función no va a ser invertible, o sea, no vamos a poder despejar la letra X. Y en lo que respecta a los valores, pues vemos que la gráfica, otra vez viendo para acá, pues comienza precisamente en el 0, ¿sí? Comienza en el 0 y alcanza un valor máximo más o menos por aquí. Entonces el valor máximo de esta función, o sea, ahí anda. Ah, miren, ya aquí me señaló el punto máximo. Lo más negativo que puede valer es menos punto 129. Vamos a quedarnos con ese. Entonces puede ir desde menos 0.129, y en este caso lo más que puede valer es 0. Es decir, ese fue su valor más alto. Entonces ahí tenemos dominio imagen, ya vimos la gráfica, y pues esta es otra función que no es invertible, ¿sí? Entonces no tiene inversa. Un tip para que sepan cuándo tenemos inversas y cuándo no, también de ver la pura fórmula. Normalmente cuando la X queda combinada en alguna raíz o algo por el estilo, si todas las X tienen raíces o están dentro de raíces, se va a poder invertir. Pero por ejemplo, cuando la X aparece al mismo tiempo en una raíz y dividiendo, o sea, eso es prácticamente garantía de que no la van a poder invertir, o al menos no van a poder despejar la X. ¿Alguna duda con el ejercicio 4? Si no, vámonos con el 5. No, profe. Sale. Espero que ya le estén pescando. O sea, esto, como estarán viendo, a lo mejor el primer día que hicimos estos ejercicios, se pudieron haber sentido así como se dice, como en cámara lenta. Digo, eso pasa. Pero, pero bueno, el chiste es ir haciendo esto y pescarle, ¿no? Sí, o sea, aquí es la práctica. Les voy a dejar unos ejercicios idénticos, o yo creo que voy a agarrar otros con otras funciones. O sea, de aquí en adelante hay que estar practicando. Si ustedes de verdad ya le pescaron a hacer este tipo de cosas, a hacer esto es a lo que yo le llamo análisis de funciones. Si de verdad ya le pescaron, tienen todo el curso pasado, porque todo el curso se trata de estar haciendo este tipo de análisis, más otros dos análisis que luego vamos a aprender a hacer, que de hecho hasta esos son más sencillos que estar trabajando estos que les estoy platicando por aquí. Bueno, entonces aquí ahora vamos a trabajar con G y con F otra vez. Ay, ando aquí cuatrapeándola. Necesitamos este no lo copié. Este es el que quiero. Perdón. Lo que queremos hacer es este. Entonces ahora vamos a hacer la composición de funciones. Entonces primero, conceptualmente, lo que quiero que entiendan es que esto significa que la H va a entrar en la G. O sea, ustedes van a tener la primera función, que es G de X, y en lugar de poner G de X, o sea, en lugar de poner la X, van a poner adentro F de X. O sea, es una función evaluada en una función. Esto es lo que significa lo de aquí. Aunque se lee G compuesta con H, o sea, esto de aquí les recuerdo, se lee G compuesta con H. Por eso lo voy a escribir así para que quede bien claro.
Nada más vamos a... Esto de aquí es que he compuesto con H. Aunque se lee así, digamos que para que nunca se les olvide, pues esto se hace al revés. O sea, la H entra en la G. ¿Sí? Entonces aquí va una H, no va una F. Y ya en términos algebraicos, lo que uno tiene que hacer es lo siguiente. Vas a tomar la G de X, que es esta, y aquí adentro va a ir la F. No, no, tengo que borrar la F, si no me voy a confundir. Perdón, aquí adentro va a ir la H. Y entonces, donde iba la X, pues tenemos que poner esto. ¿Sí? Y bueno, para que esto luzca un poquito mejor, estrictamente tiene que quedar así. Entonces, esto es lo que se hizo. O sea, se quita la X y se evalúa en la otra función. Y pues obviamente aquí la estructura algebraica va adquiriendo digamos, un aspecto pues mucho más complicado, ¿no? Pero pues bueno, eso es lo que va quedando. Entonces, antes, digamos, de proseguir al análisis, que el análisis va a ser como lo más sencillo, ¿alguna duda con esto? O sea, esta es la composición de funciones. Metes una función dentro de la otra y pues bueno, eso hace que la función se vuelva lo que nos quede, pues obviamente adquiera una estructura considerablemente más complicada. Esta le vamos a llamar la J de X. Y bueno, vamos aquí esto se le puede hacer alguna manipulación algebraica, pero bueno, la voy a poner, vamos a intentarlo. Pero muchas veces esto es lo más simple que puede quedar escrito esto. Si le quisiéramos hacer una manipulación, pues bueno, tendríamos que ir haciendo la suma de fracciones que tenemos aquí, y eso significa aquí el menos 2 hacer que quede multiplicado por x más 4. O sea, esto de aquí pues hacemos la suma de fracciones, bueno, en este caso una resta. Aquí abajo póngale un 1, busque el común denominador, o haga la regla de los cruzados, ¿no? X más 4 por 1, X más 4, 1 por 1 te da 1, y X más 4 por 2, pues queda 2 por X más 4. ¿Sí? Ese es el tipo de procedimiento que se le puede hacer. Y aquí, haciendo un poquito los pasos, pues te queda 2X, y aquí te va a quedar un menos 8. Y luego pues el menos 8 lo combinas con el 1, pues bueno, te va a quedar un menos 7. Entonces vean que, o sea, que uno no le gana mucho así aquí haciendo el álgebra, eso es lo que quiero que vean. Entonces, para casos como este, pues es perfectamente válido. Hay algunas que sí se pueden simplificar bastante, pero pues bueno, ya iremos viendo. Ahora, ¿cuál nos conviene utilizar, izquierda o derecha? Nos va a convenir mucho utilizar esta, porque de aquí vamos a poder sacar más fácilmente uno de los valores prohibidos. Y uno de los valores prohibidos que vamos a tener por aquí, pues va a ser x igual a menos 4. Pero bueno, vamos aquí haciendo el análisis. Entonces, de esta función que tenemos aquí, ya encontramos la primera prohibición. Necesitamos que x sea diferente de menos 4. ¿Por qué diferente de menos 4? No queremos que esto se haga 0, ¿sí? Para evitar tener una división entre 0. La otra restricción, que de hecho, si se fijan, ya cambió bastante. Todo esto de aquí queremos que sea mayor o igual que sea mayor o igual que 0.
Entonces, vean, nos queda una desigualdad y haciendo un poquito de memoria, pues a principio de parcial le dedicamos más o menos una semana a estar aprendiendo a resolver este tipo de cosas, ¿no? Entonces es aquí precisamente cuando le vamos a sacar digamos, el jugo, ¿no? Entonces, para resolver esta desigualdad, lo que vamos a tener que hacer ahora es esto que está dividiendo, lo pasamos multiplicando del otro lado. O sea, acuérdense que las desigualdades las manejamos como si fueran ecuaciones comunes y corrientes. Nada más hay que tener mucho cuidado cuando multipliquemos toda la ecuación por 1 o cuando invirtamos toda la ecuación. Eso hace que el símbolo de la desigualdad pues se cambie, ¿no? Entonces en este primer paso, lo que estaba dividiendo lo pasé multiplicando para acá. Y bueno, esto nos va a dar una simplificación. Y va a ir haciendo que esto de aquí nos quede así. Y de aquí vamos a poder encontrar los x mayores que. Entonces aquí nos va a salir que pues va a pasar de estar restando, pasa sumando. Acuérdense, eso es perfectamente válido. O sea, todavía no tenemos el problema del cambio de signo. Y ya, perdón, aquí se hace un más. Y cuando pasemos este dividiendo, como este tiene cambio de signo, ahí sí va a cambiar el sentido de la desigualdad. Entonces vamos a tener x y este se tiene que voltear. Nos va a quedar x menor que fracción, tiene que ser aquí un 7 sobre 2. ¿Sí? Y bueno, y ahí ya pasa con el negativo del otro lado. Entonces es aquí donde hay que tener la precaución en la desigualdad. Por eso les habíamos estado enseñando las desigualdades. Para encontrar rangos y dominios, un procedimiento estándar pues es tener que resolver una desigualdad. Vean que salió hasta ahorita. Entonces, este valor automáticamente permite que este de acá quede recortado. Entonces, nada más para verificar que todo esto va bien, pues lo más sencillo siempre es, vamos a la graficadora. De hecho, acuérdense, pudimos haber evitado hacer todo esto. Incluso esta misma la podemos resolver en la graficadora. ¿Sí? O sea, vean que graficar, saber graficar funciones, saber graficar fórmulas, ayuda a resolver y a visualizar muchos aspectos de las mismas. Entonces aquí la j de x, vamos a escribirla, particularmente la de acá. Ahora me lo puso aquí abajo. Pues vamos a poner j de x es igual a raíz, luego fracción, luego vamos a tener menos 2x menos 7, vamos a tener x más 4. Vamos a ver cómo nos quedó la gráfica. Miren qué cosa tan horrible. Pero bueno, pues eso dio. De hecho, aquí empieza a suceder algo bien interesante, muchachos. Esto que estamos viendo por aquí es el resultado de que a veces combinar ciertos tipos de objetos pueden hacer que pierdan sus propiedades de función. Aquí hay que darnos una línea vertical completamente, como la gráfica, pues significa que esto de aquí deja de, o sea, ya estrictamente no es una función. Entonces esto de acá, el efecto de haberlo combinado, haberlo compuesto, es que lo que obtuviste pues
probablemente ya no es una función. ¿Por qué ya no es una función? Bueno, pues porque esta cosa, si tú le haces la prueba de la línea vertical, pues bueno, en esta región ya no es función, porque a un solo valor, que en este caso es el valor -4, le empiezan a corresponder siempre los mismos valores. Y al menos aquí, acercándome lo más posible, pues veo que se sigue repitiendo. Entonces el efecto de esta fue haber producido una relación combinando dos funciones. Eso puede pasar. Bueno, en realidad en matemáticas todo lo que no está prohibido está permitido, así es de que como nunca dijimos que eso no podía pasar, y hasta donde mi conocimiento llega, no hay algo que lo prohíba, pues bueno, pues ahí tenemos prácticamente la gráfica. Entonces lo que podemos hacer aquí es aclarar que esto ya ni siquiera es una función. Entonces, quiero que distingan dos cosas. Una cuestión que es lo de la composición. Aquí hicimos una composición, este es el resultado. Y esto pues es parte del análisis del problema. Sin embargo, aunque ya no se trate de una función, por supuesto podemos encontrar el rango y el dominio. Entonces aquí el rango y el dominio, para hallarlos más fácilmente, pues nos vamos a ayudar completamente de la gráfica. Entonces los valores X empiezan desde el -3.5, que vean que es justamente este valor, o sea, 7 entre 2 es 3.5, o sea, vean que no es ninguna coincidencia. Desde -3.5 hasta un punto bastante cercano al 4. Sí, o sea, esto se va acercando al 4 y aparentemente ahí lo alcanza. Pero bueno, el -4 es otro de los valores prohibidos, entonces si hacemos que valga -4, por eso la gráfica sube mucho, porque se hace un valor muy grande, es decir, tiende a un valor infinito. Entonces el dominio de esta cosa, el dominio de la J, va desde -7 medios, o lo podemos poner desde -3.5, y bueno, como aquí puede valer 3.5, le podemos poner el corchete. Y bueno, el -4 es un valor más pequeño, entonces lo tenemos que poner así. Desde -4 hasta 3.5, acuérdense. Aquí siempre empieza el valor más pequeño. Acuérdense, entre más negativo es, decimos que vale menos. ¿Sí? Acuérdense, siempre es mejor de ver 3.5 que de ver 4. Por eso este va primero. Entonces ahí ya tenemos el dominio. Y la imagen, pues vimos que podía empezar exactamente en 0. Y podía llegar hasta un valor bastante alto. De hecho, nunca se detenía ese valor. Entonces ese es infinito. Y esto se podrá invertir. Esa es una muy buena pregunta. Pero lo más probable es que esto no se puede invertir, ¿sí? Es decir, esta X va a ser indespejable. Y al menos en lo que respectaba a la gráfica, como se alcanzaba el valor 4, pues esto entra casi en el rango de algo que aparentemente ya no es una función. Entonces este sería el ejemplo 5. Entonces vean, la composición algebraicamente es un proceso bastante sencillo. El análisis de algo compuesto, de una composición algebraica, pues bueno, ya es algo bastante, algo que se empieza a complicar. No sé si hay alguna duda con el ejercicio 5. Bueno, entonces vámonos al 6. Ahora chéquense, esto va a ser bien interesante. El ejercicio 5 y el 6 están escritos así, a propósito para que se vean bastante, ¿cómo se llama? Bastante semejantes. Pero estamos a punto de descubrir que la composición es una cosa no conmutativa, o sea,
aquí importa el orden el orden que utilizas para combinar las cosas. Entonces vamos a copiar hasta el 6. Nos vamos a quedar con esto. Entonces ahora aquí significa que vas a tener a la H y dentro del H vas a colocar a la G. Entonces vean, aquí la cosa ya se hizo al revés. Y bueno, J, a esta vamos a ponerle S de X. Entonces significa que vamos a tener a la H, que es esta. Y donde tenemos a la X, pues tenemos que colocar a la G. Es decir, aquí adentro va la G. Por lo tanto, en esta parte vamos a colocar esto de aquí. Y vean que nos queda algo completamente diferente a lo que teníamos. Igual esto no hay mucho procedimiento algebraico que hacerle. Simplemente nos va a quedar esa raíz. Y pues digamos es todo lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a encontrar los valores prohibidos. Entonces el primer problema es este. Entonces una de las restricciones que vamos a tener aquí es que necesitamos que X sea mayor o igual que 2. ¿Sí? Cuando X es igual mayor que 2, aquí nos queda 0. Entonces raíz de 0 pues da 0. Y 0 más 4 la función vale un cuarto. Entonces vean que todo está en orden. Ahora, ¿quién no debe de valer 0? Todo esto de aquí abajo. Entonces esto de aquí queremos que sea diferente de 0. Para evitar que esto sea 0, vamos a hacer el análisis y vamos a ver que de hecho no va a haber ningún problema, que ningún problema nos va a ocasionar ese inconveniente, porque bueno, este lo pasamos para acá como un menos 4, ¿sí? Y después esto de aquí lo podemos pasar como una o sea, aquí ya no es necesario hacer ningún procedimiento. Les voy a explicar por qué. Y tiene que ver con una cuestión precisamente de entender qué es lo que está pasando aquí. Este valor, o sea, esto que está aquí, que lo voy a señalar de color rojo, esta cantidad, el valor más pequeño que puede tener 0. Es imposible que esta raíz nos arroje como resultado un número negativo, ¿sí? Entonces, como este no puede ser un número negativo, no hay manera de restarle este 4. Y por lo tanto, jamás existe el riesgo de que la cantidad de abajo se les haga un 0. Ahora, si no lo alcanzan a ver, vamos a seguir resolviendo esta ecuación para que vean qué es lo que va a ir sucediendo. Entonces, el siguiente paso implica que esa raíz pues pasa como una potencia. Entonces, si pasa como una potencia, nos vaya a quedar así. Y luego, si seguimos avanzando, vamos a tener X es diferente de ¿cómo se llama? Este se va a hacer un 16 positivo y este se va a hacer un 2. Entonces, en teoría, esto no debería de valer 18. Si aquí X vale 18, a 18 le quitas 2, te queda 16, raíz cuadrada de 16 da 4 y 4 más 4 da 8. Entonces vean que esto no ocasiona ningún valor prohibido, ¿sí? Ocasionaría un valor prohibido si ahí tuviéramos un menos, pero como no tenemos ahí el menos,
no va a haber ningún problema. Entonces, pues esto nada más nos deja con una sola restricción, que es esta. Entonces aquí el dominio, en este caso ahora de la S, pues vuelve a hacer esto que ya teníamos originalmente. Podemos ir desde el 2 exactamente hasta un valor muy grande. Y para encontrar el correspondiente rango o imagen, pues bueno, vamos a hacer la gráfica, vamos a resetear este. Y vamos a escribir pues esa expresión. Entonces ahora la entrada nos quedó abajo. S de X es igual a fracción, un 1 arriba. Aquí le vamos a poner un más. Luego de este lado vamos a poner una raíz. Aquí va X menos 2. Y por acá va el 4. Y ahí tenemos la gráfica. ¿Sí? Y aquí podemos encontrar que efectivamente va desde 2 a infinito y que el valor más pequeño que puede adquirir es 0.25, o sea, un cuarto. El mínimo de este es un cuarto. ¿Cómo podemos encontrar ese mínimo con la ecuación? Bastante fácil, hagan que la X valga 2. Entonces cuando la X vale 2, ya vimos que esto se hace 0. De hecho lo podemos poner así. Vamos a calcular S de X evaluada en 2. Entonces este de aquí se hace 0 y este nos da un cuarto. Entonces vean, de ahí sale precisamente el mínimo. Y esto de aquí, pues bueno, ya no lo voy a escribir para no producir ahí para que no se empiece a complicar la notación. Entonces el valor más pequeño que bueno, ahorita vamos a ver si es el más pequeño. No, este va a ser el valor más grande. Y bueno, vamos a alejarnos para ver el valor más pequeño hasta dónde llega. Entonces, como ustedes verán, esta cosa empieza a caer, empieza aquí a decrecer. Y conforme nos vayamos acercando al lado derecho vamos a llegar al 0. Entonces ese un cuarto pues es un máximo. Entonces aquí va 0.25, hasta 0. Y el 0 no lo toca. El 0 se va a ir acercando mucho a él, pero no va a alcanzar a llegar hasta él. Entonces aquí tenemos esto. Y este de por acá aparentemente sí va a tener una función inversa. Vamos a intentar calcularla a ver si no se complica mucho. Entonces vamos a tener y es igual a esto de aquí. Vamos a ponerlo todo de negro. Entonces el primer paso que vamos aquí a requerir, esto de por acá lo vamos a pasar multiplicando. Vamos a ver si nos sale la inversa de esta. Se ve complicada, pero no tanto como los otros que nos habían quedado. Y bueno, los otros pues ya vieron que no tenían funciones inversas, o que perdían esa naturaleza. Entonces todo esto que estaba dividiendo lo pasamos multiplicando y nos queda igual a 1. Después aquí vamos a hacer un truco buenísimo para poder hacer esta inversión. Voy a multiplicar la y, entonces me va a quedar y raíz de x. Ahí escucho. Ok, nomás encendió el micro. Igual cualquier duda o cosa que quieran comentar, con confianza pueden interrumpir, no hay ningún inconveniente. Entonces esta y multiplica esta raíz y luego esta y multiplica el 4. Y aquí nos va quedando igual a 1. Ahora lo que necesitamos nosotros ir haciendo es deshacernos de o sea, ir ingeniándola para que la x se quede sola. Entonces aquí se ve que es fácil despejar, porque vean, pues nomás tenemos una x en la pura ecuación. Entonces lo primero que vamos a hacer, esto que está aquí sumando pasa restando del otro lado. Entonces haciendo el procedimiento,
Estoy aquí. Queda con menos por acá. Ah, caray, ya son las 9:40. Bueno, eh, se queda pendiente la inversión. Aquí le paro la clase. Una disculpa, hoy como que ando emocionado. Bueno, cualquier duda me mandan un mensaje. Aquí detengo